¿Cómo pueden el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ser uno? Esa pregunta golpea muchas conciencias. Suena a paradoja, a misterio, a algo que la razón no alcanza. Si alguna vez te encontraste confundido por la palabra Trinidad, o por cómo encajar a Jesús y al Espíritu dentro del único Dios de la Biblia, este mensaje es para ti. Mi propósito es guiarte paso a paso por lo que las Escrituras muestran, explicar términos necesarios con sencillez y ofrecer aplicaciones prácticas para que esta doctrina no sea solo un concepto, sino una realidad que transforme tu vida. En pocas palabras centrales, la Biblia presenta a Dios como un único ser divino, y al mismo tiempo, revela relaciones personales dentro de ese ser. No es que tengamos tres dioses, tampoco que tengamos un Dios que se manifiesta de tres maneras sucesivas. Lo que vemos en las Escrituras es una unidad de ser compartida por tres personas distintas que se relacionan eternamente entre sí y actúan en perfecta armonía en la historia de la salvación. Esa es la tesis que sostendremos y explicaremos con calma. Comencemos por el Antiguo Testamento. Al leer Génesis 1, hay detalles que llaman la atención si los dejamos hablar por sí mismos. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1:26. No se trata de una conversación solitaria consigo mismo en sentido coloquial, sino de una indicación temprana de pluralidad en la revelación divina. Otro versículo que merece atención es Génesis 1:2, donde se menciona el Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas. No pretendo forzar una lectura moderna sobre textos antiguos. Más bien apunto a cómo la revelación se despliega progresivamente. Desde una unidad absoluta de Dios, la Escritura va mostrando acción, relación y comunicación dentro de ese único Dios. Fíjate en esto, la plenitud del misterio no está ausente del AT, está en germen y en recorrido. Avancemos ahora al Nuevo Testamento, porque allí las claves se vuelven más explícitas. El prólogo del Evangelio de Juan coloca en el centro a una figura llamada el Verbo, o Logos. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Juan 1:14 resume la encarnación. Juan no está proponiendo una criatura elevada, está afirmando preexistencia y divinidad del Hijo. Eso responde a una objeción frecuente. ¿Jesús es simplemente humano o fue siempre Dios? Juan responde, el Hijo existió desde el principio, participando en la obra creadora, y luego haciéndose carne. A esto se suman declaraciones directas de Jesús que reclaman unidad con el Padre en la misma naturaleza divina. Cuando dice, yo y el Padre somos uno, Juan 10:30, no utiliza una ambigüedad trivial. Presenta una afirmación que, para sus oyentes, sonaba a reivindicación de igualdad con Dios, y provocó reacciones fuertes. Cuando afirma, antes de que Abraham existiera, yo soy, Juan 8:58, usa el nombre divino yo soy, que remite al ser inmutable y eterno de Dios. Y tras su resurrección, cuando Tomás reconoce, Señor mío y Dios mío, Juan 20:28, esa confesión apostólica selló la comprensión temprana de la Iglesia acerca de la divinidad de Cristo. No son declaraciones aisladas, son un conjunto de textos que, leídos en su conjunto, muestran que la persona del Hijo comparte la naturaleza divina. La preexistencia y la función creativa del Hijo aparecen también en pasajes paulinos y en Hebreos. Filipenses 2 habla de la cristología del Hijo que, aunque comparte la condición divina, se vació por amor para asumir la forma humana y llevar a cabo la obra redentora. Hebreos 1 afirma que el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre, y que por él fue hecha la creación. Estas afirmaciones no colocan al Hijo a la par de un mero mensajero, lo presentan como participante real y activo en la divinidad. Si miramos luego a escenas donde se manifiestan las tres personas juntas, encontramos imágenes clarificadoras. En el bautismo de Jesús,
Mateo 3, 16, 17, vemos al Hijo siendo bautizado, al Espíritu descendiendo en forma corpórea como paloma, y la voz del Padre diciendo, «Este es mi Hijo amado». Es una escena simultánea donde se distinguen personas distintas, cada una actuando conforme a su identidad, y sin implicar división de la esencia divina. De forma similar, la fórmula bautismal que Jesús encarga a sus discípulos une las tres realidades: bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28, 19. Y la epístola que Pablo dirige a la iglesia en Corinto concluye con una bendición trinitaria que ha acompañado a la iglesia a lo largo de los siglos, según 2 Corintios 13:14. No se trata solo de teología abstracta. La comunidad cristiana practica su fe de modo que refleje esa unidad y distinción. Un punto crítico es el Espíritu Santo. En algunas lecturas populares se reduce al Espíritu a una fuerza impersonal o a una mera influencia. La Escritura, sin embargo, atribuye al Espíritu acciones y actitudes propias de una persona. El Espíritu enseña y recuerda, Juan 14:26, intercede por los creyentes con gemidos que no pueden expresarse con palabras humanas, Romanos 8:26, puede entristecerse por el pecado, Efesios 4:30, y distribuye dones a la comunidad para el bien común, 1 Corintios 12, 1, 11. Estas son funciones personales. Quien enseña, quien intercede y quien se entristece, tiene voluntad, intención y afecto. Tratar al Espíritu como simplemente la presencia de Dios no alcanza a explicar cómo actúa en términos personales dentro de la comunidad. Es necesario, en este punto, detenernos y aclarar algunos malentendidos frecuentes. Primero, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Eso es verdad. La ausencia del término no es, sin embargo, un argumento decisivo contra la doctrina. La palabra revela hechos, y la Iglesia, en su reflexión teológica posterior, usó el término Trinidad para nombrar lo que la Escritura muestra. Llamarlo por un nombre posterior no deslegitima la realidad que el texto bíblico expone. Segundo, evitaré analogías que, si se presionan, lleven a error. Existen dos desviaciones opuestas que debemos evitar: el triteísmo, que postula tres dioses separados, y el modalismo, que sostiene que Dios es una sola persona, que simplemente cambia máscaras o modos de aparecer. Ambas opciones fallan en explicar coherentemente la evidencia bíblica. Los relatos donde el Padre se dirige al Hijo, la oración de Jesús al Padre, la distinción en las acciones y la interacción interpersonal. Entonces, ¿cómo articular teológicamente lo que estamos viendo sin caer en extremos? Podemos decir que hay una unidad de esencia y una distinción de personas. Para emplear términos técnicos con claridad, por esencia, nos referimos a lo que Dios es en su ser divino, su divinidad única, inmutable, infinito. Por persona o hipóstasis, nos referimos a las realidades personales que comparten esa esencia y se distinguen en relación y obra: Padre, Hijo y Espíritu. Esta distinción no divide la divinidad, porque la esencia sigue siendo una. Tampoco borra la persona, porque las Escrituras muestran relaciones internas. El Hijo ora al Padre. El Espíritu recibe la obediencia del Padre y del Hijo, y hay interacción mutua. Por eso hablamos de una única naturaleza divina en tres personas coiguales y coeternas. Ahora bien, también existe lo que los teólogos llaman economía divina, la forma en que el único Dios se relaciona con la creación y realiza la obra de salvación. Aquí vemos roles diferenciados sin separación de esencia. Podríamos describirlo así: el Padre como origen y fuente del plan, el Hijo como quien ejecuta la obra redentora en la carne, y el Espíritu como quien aplica y comunica los beneficios de esa obra a los creyentes. Esta economía no implica jerarquía ontológica. No es que el Padre sea más Dios que el Hijo. Es más bien una distinción funcional en la historia de la salvación. El Padre envía,
El Hijo obedece por amor y cumple, y el Espíritu trae, aplica y sostiene la obra en el pueblo de Dios. Cada acción se realiza en perfecta unidad de propósito y voluntad, no en competición ni en desconexión. Aún así, entiendo la resistencia racional. ¿No es esto un misterio que la razón no puede abarcar? Sí, hasta cierto punto lo es. No porque sea irracional, sino porque hablamos de un Dios infinito y nuestro entendimiento es finito. La respuesta adecuada no es renunciar a la razón ni abrazar la fe ciega. Es aceptar la revelación textual que nos ha sido dada, confiar en su coherencia interna y mantener humildad ante los límites de nuestra capacidad cognitiva. No es propio de la fe cristiana apelar a la irracionalidad para esconder una inconsistencia lógica. Al contrario, la fe bíblica sostiene que lo revelado es compatible con la razón, y que la doctrina trinitaria es la mejor formulación para la totalidad de los textos que hablan de Padre, Hijo y Espíritu. En la práctica pastoral, ¿qué significa vivir a la luz de esta verdad? Permíteme dar 3 aplicaciones concretas y muy humanas. Primero, identidad. Entender que somos adoptados por el Padre, redimidos por el Hijo y habitados por el Espíritu, transforma nuestra autoimagen. Cuando leemos textos que hablan de adopción, filiación y herencia espiritual, no hablamos de una metáfora vaga. Hablamos de una realidad relacional. Somos hijos de Dios y participamos de la vida trinitaria. Esa verdad nos otorga dignidad, responsabilidad y esperanza en medio de la fragilidad. Segundo, mediación. El Hijo no es una figura periférica que nos deja a los pies del Padre. Jesús es mediador y camino al Padre. Su encarnación, muerte y resurrección nos abren acceso a la comunión con Dios. Por eso la confianza en Cristo no es un añadido simbólico, sino el acceso real a la vida del Padre. La oración que Cristo nos enseñó, la confianza que puso en la presencia del Padre, la obra redentora que reconcilia, todo nos conduce a una relación viva con Dios por medio del Hijo. Tercero, dependencia en el Espíritu. No basta reconocer doctrinalmente la persona del Espíritu. El cristiano está llamado a depender de su acción. El Espíritu enseña, guía, fortalece y santifica. En el día a día, eso significa pedir su ayuda para orar. Romanos 8:26. Buscar su empoderamiento para vivir frutalmente y discernir su obra en comunidad a través de dones que edifican. 1 Corintios 12:1-11. La vida cristiana no es una lista de esfuerzos humanos, sino un caminar sostenido por la gracia que el Espíritu actualiza en nosotros. También es importante ayudar a quienes dudan, o incluso a aquellos que han sido heridos por debates teológicos. Si escuchas a alguien decir que la Trinidad es incomprensible o peligrosa, acompaña con paciencia y muestra la coherencia bíblica. Si alguien reduce al Espíritu a energía impersonal, muéstrale pasajes donde el Espíritu habla, consuela y guía. Si alguien teme que afirmar la divinidad de Cristo menoscabe la unicidad de Dios, muestra cómo la Escritura mantiene ambas afirmaciones simultáneamente. Quiero ahora responder algunas objeciones concretas que suelen aparecer en conversaciones serias. Objeción 1. Si hay 3 personas, no son 3 voluntades distintas. ¿Cómo puede Dios ser uno en voluntad? La respuesta bíblica es que, aunque hay distinción personal, hay unidad absoluta de propósito y voluntad. En la economía de la salvación, el Padre quiere redención, el Hijo cumple esa voluntad, y el Espíritu aplica lo realizado. No se trata de 3 agendas en conflicto, sino de una acción concertada desde la eternidad. Objeción 2. La palabra Trinidad no está en la Biblia, es invención de la Iglesia. Como ya dije, el término es posterior a los escritos bíblicos, pero es una designación teológica que resume lo que la Escritura enseña. Negar la doctrina por la ausencia de un término preferiría la palabra sobre la realidad que la palabra pretende describir. Objeción 3. Las analogías ayudan a entender. Sí, las analogías son útiles pedagógicamente.
Hablar del agua, que puede ser hielo, líquido y vapor, puede ilustrar aspectos, pero cualquier analogía tiene límites. Si presionas la analogía, puede llevar al modalismo, un solo sujeto con tres manifestaciones, o al triteísmo, tres sustancias separadas. Por eso uso analogías solo como herramientas provisionales y siempre advirtiendo sus fronteras. A lo largo de este recorrido hemos citado pasajes clave: Génesis 1:26 y 1:2, en las raíces del AT, Juan 1:1 y 1:14, en el prólogo cristológico, las palabras de Jesús en Juan 10:30 y 8:58, y la confesión de Tomás en Juan 20:28, el bautismo de Jesús en Mateo 3:16-17, la comisión bautismal en Mateo 28:19, la bendición trinitaria en 2 Corintios 13:14, la intercesión y ayuda del Espíritu en Romanos 8:26, el entristecimiento del Espíritu en Efesios 4:30, la enumeración de dones en 1 Corintios 12:1-11, junto con pasajes paulinos y hebreos que subrayan la preexistencia y función creadora del Hijo. Filipenses 2, Hebreos 1. Si quieres estudiar con calma, te recomiendo leer esos textos completos en la descripción de este video. Allí encontrarás enlaces sugeridos y recursos históricos que ayudan a entender cómo la Iglesia formuló esta doctrina. Antes de continuar, un pequeño recordatorio práctico. Si conoces a alguien que ha luchado con estas preguntas, o que ha escuchado versiones confusas sobre la Trinidad, comparte este video con esa persona. En la descripción hay pasajes y lecturas recomendadas para estudiar juntos. Ahora volvamos a cerrar este tema con una síntesis que puedas llevar contigo. Síntesis. La Biblia revela a un único Dios que existe eternamente en relaciones personales internas. No es incoherente decir que Dios es uno, y que simultáneamente hay tres personas divinas. La unidad reside en la esencia, la distinción reside en las personas. En la economía de la salvación, esa unidad y distinción se expresan con roles complementarios. El Padre planea y ama desde la fuente, el Hijo ejecuta la redención y nos reconcilia, y el Espíritu aplica y habita en nosotros para santificarnos y guiarnos. Esta comprensión no resuelve todos los misterios de la naturaleza divina. Ninguna criatura puede agotar el conocimiento del Creador, pero nos ofrece una base sólida, bíblica y pastoral para la vida de fe. ¿Qué preguntas prácticas te dejo para reflexionar esta semana? Pregúntate: ¿cómo afecta mi identidad el saber que soy hijo adoptado por el Padre? ¿De qué manera confío en la mediación de Cristo en mi oración y en mi acceso al Padre? ¿Busco y dependo del Espíritu para las necesidades concretas de mi día a día, o intento vivir la fe solo con mis fuerzas? Responder honestamente a estas preguntas abre puertas de transformación para la comunidad y para tu caminar personal. Terminemos con una oración breve, sencilla y reverente, en la que reconocemos al único Dios en sus tres personas, y pedimos su ayuda para vivir conforme a esta verdad. Padre soberano, te damos gracias porque nos has hecho tus hijos por medio de tu Hijo, y por la obra del Espíritu. Gracias por revelarte a nosotros con fidelidad. Señor Jesucristo, gracias por venir, asumir nuestra carne, obedecer y abrirnos el camino hacia el Padre. Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes, nos enseñes y nos santifiques. Interven en nuestras debilidades y ora con nosotros cuando no sabemos cómo. Enséñanos a vivir en dependencia de la comunión trinitaria, para que nuestra vida refleje el amor y la unidad que has mostrado en ti mismo. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo acompañen tu camino hoy y siempre. Si este mensaje te ayudó, revisa la descripción para lecturas recomendadas y comparte con alguien que necesite claridad. Volvamos a buscar juntos la verdad que sustenta nuestra fe.